músculo esquelético contiene neuronas motoras, las cuales sus terminaciones llegan hasta las fibras musculares. En cada terminación nerviosa se secretan pequeñas cantidades de acetilcolina y bueno, llega un potencial de acción, se abren los canales de calcio, entra calcio y se fusionan las vesículas con las membranas sinápticas. La acetilcolina actúa en una zona de la membrana en donde abre múltiples canales para dar paso a iones sodio como también de calcio, causando una despolarización y provocando un potencial de acción debido a la entrada de sodio. Ese potencial de acción pues va a viajar a lo largo de la membrana de la fibra muscular hacia los túbulos T y al retículo sarcoplásmico, en donde se va a liberar una gran cantidad de iones calcio, los cuales van a iniciar fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y de miosina, haciendo que se desplacen unos sobre otros, dando lugar a la contracción. Pero este proceso necesita de energía, por lo tanto una molécula de ATP llega a la miosina, se degrada inmediatamente a ADP y fósforo. Luego el fósforo se libera, la cabeza de la miosina se adhiere a la actina formando puentes cruzados. Luego el ADP deja a la miosina y esto produce que la miosina jale a la actina, lo que provoca que la sarcómera se acorte y por ende las fibras musculares y en general el músculo. Luego llega una molécula de ATP, lo cual va a liberar esa unión. Si no hay un potencial de acción, entonces pues todas estas condiciones se mantienen inactivas. Por lo tanto, los iones calcio van a ser bombeados al retículo sarcoplásmico, ayudado también con ATP, porque se necesita meterlos en contra de un gradiente de concentración. Entonces, aquí decimos de que el músculo se encuentra relajado. Pregunta número 2. Importancia del estímulo umbral para que se dé la contracción del músculo esquelético. Todos los sistemas sensoriales tienen un elemento alegórico llamado umbral de sensibilidad, es decir, el rango dentro del cual un estímulo es percibido por un determinado sentido. Umbral es el valor más bajo o pequeño de una magnitud que puede generar un cierto efecto si el impulso nervioso es suficientemente necesario para producir excitación celular. Cuando el impulso es mínimo, el sistema nervioso logra excitar la célula muscular que se denomina umbral de excitabilidad. ¿Por qué es importante? Es importante que se lleve a cabo un potencial de acción, pero para que este se lleve a cabo es necesario que se produzca un estímulo que incite a la fibra para que se produzca. Tenemos los tipos de estímulos que pueden actuar sobre las fibras musculares. Tenemos el estímulo subumbral, que este tiene una intensidad inferior al mínimo necesario para generar un potencial de acción, es decir, no es capaz de generar una respuesta activa. Si el impulso nervioso es menor que la posibilidad de excitación de la célula muscular, estamos entonces ante un impulso subumbral y las mismas no producen contracción. Tenemos el siguiente estímulo, que sería el supraumbral. Este tiene una intensidad mayor al mínimo necesario y también es capaz de generar potencial de acción. Es un estímulo que sobrepasa la intensidad. Cuando el sistema nervioso produce una excitación más intensa que el umbral de excitación de un músculo, la misma se denomina supraumbral. Tenemos un ejemplo. Un estímulo de él puede ser un vibrador o un alfiler. El estímulo actúa sobre nuestro cuerpo. Las células nerviosas o neuronas captan el estímulo. El cerebro procesa la información y envía la respuesta hacia nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo hace lo que el cerebro le indica, es decir, reacciona. Primero definiremos qué es sumación. La sumación significa la adición de los espasmos individuales para aumentar la intensidad de la contracción muscular global. Ahora bien, tenemos la sumación espacial. Hay que tener en cuenta que estas sumaciones serán a nivel del músculo esquelético. La sumación espacial es el efecto que ocasiona el incremento de la intensidad del estímulo. Cuando el sistema nervioso central envía una señal débil para contraer el músculo, las unidades motoras más pequeñas del músculo se pueden estimular, con preferencia las unidades motoras de mayor tamaño. Después, a medida de la intensidad de la señal, también se empiezan a excitar unidades motoras cada vez mayores, de modo que las unidades motoras de inferior tamaño con frecuencia tienen una fuerza contráctil hasta 50 veces mayor que las unidades más pequeñas.
La sumación temporal es el efecto que ocasiona incremento en la frecuencia de estimulación y que puede producir la tetanización. A medida que aumenta la frecuencia se llega a un punto en que cada nueva contracción se produce antes de que haya finalizado la anterior. En consecuencia, la contracción se suma parcialmente a la primera, de modo que la fuerza total de contracción aumenta progresivamente al aumentar la frecuencia. Cuando la frecuencia alcanza un nivel crítico, las contracciones sucesivas finalmente se hacen tan rápidas que se fusionan entre sí y la contracción del músculo entero parece ser completamente suave y continua. Ahora vamos a ver la tetanización. Esta es una frecuencia ligeramente mayor. La fuerza de contracción alcanza su valor máximo, de modo que cualquier aumento adicional de la frecuencia, más allá de ese punto, no tiene ningún efecto adicional sobre el aumento de la fuerza contráctil. Un ejemplo de esto es el italambre, que se ocasiona cuando ha habido demasiado esfuerzo físico. Por último, tenemos la contracción prolongada e intensa de un músculo, da lugar al conocido estado de fatiga muscular. La fatiga se debe principalmente a la incapacidad de los procesos contráctiles y metabólicos de las fibras musculares de continuar generando el mismo trabajo. La interrupción del flujo sanguíneo a través de un músculo que se está contrayendo da lugar a una fatiga muscular casi completa, debido a la pérdida de aporte de nutrientes, especialmente a la pérdida de oxígeno. Hola, a mí me tocó defender la pregunta número 4 del laboratorio de contracción muscular. Las vías motoras son haces descendentes que se extienden desde el sistema nervioso central hacia los músculos, transmitiendo impulsos nerviosos que permiten el movimiento de los mismos. Es decir, cuando nosotros queremos movernos o mover algún músculo, por ejemplo este dedo, el sistema nervioso central manda un impulso que viaja por la médula espinal, sale por las vías motoras y llega hacia los músculos, permitiendo que éste se contraiga y que me da como resultado el movimiento. Entonces, cuando estas vías son dañadas, los impulsos nerviosos no llegan hasta los músculos, causando que estos no funcionen adecuadamente. Esto puede llegar a causar parálisis parcial o incluso completa. Eso es lo que da resultado como el daño de estas vías, ya que como no llega el impulso, no hay ese estímulo necesario para que inicie un potencial de acción. Por lo tanto, el músculo es incapaz de contraerse. Y ahora les voy a seguir explicando acerca de la segunda parte de la pregunta con respecto a la importancia de la estimulación eléctrica o mecánica en el músculo. Y esto en la fisioterapia es muy utilizado desde hace mucho tiempo. Y claro que es muy importante, porque en dado de algún accidente, estas vías motoras son dañadas, estas máquinas son los que nos van a ayudar a que el músculo se mantenga contrayéndose, o sea, que se mantenga su trabajo, ya que si no se diera el caso, los músculos podrían atrofiarse, o sea, perder su masa muscular y puede llegar a quedar paralítico o inútil. Esos impulsos eléctricos que manda esa máquina son los que suplen a los impulsos nerviosos para que, y como se le aplica directamente al músculo, bueno, pues puede seguir contrayendo para que el músculo se mantenga ejercitado.